Estamos a una semana de culminar febrero y se me acaban los cartuchos. No he tratado con tantos temas románticos como a mí me hubiera gustado, pero siempre puedo recompensarlo con un par de consejos narrativos. En esta ocasión, representados en la producción de 2 series televisivas, con tal de comentar cómo han lidiado con el tema de hoy y qué pasos podríamos seguir para construir un buen hilo narrativo interconectado sin morir en el intento. Intuyo que el 96% de los calborotas aquí presentes jamás habrán escuchado de esta función. ¿Y por qué deberían? En un mundo plagado de obras como Breaking Bad, Lost o Cobra Kai, ¿por qué alguien querría prestarle atención a un producto español enfocado en un internado y sus habitantes? ¿Qué tiene para ofrecer un concepto como este? Depende, como siempre, de la ejecución. La obra, ante todo, gira en torno a la interacción entre personajes, y a raíz de eso, se desarrolla la personalidad de algunos alumnos y profesores, dotándoles de arcos propios o complementándolos entre sí para protagonizar un hilo narrativo interconectado. Esto último es similar a la naturaleza de la subtrama, insertada en una historia principal para aportar mayor sustancia argumental, aunque existe una pequeña diferencia. El primer caso está conformado por múltiples caminos argumentales importantes que, a la larga, tratan de cumplir un objetivo en común, ya sea desbaratar los planes del antagonista o acabar con la vida del protagonista. Claro que, sin darse cuenta, cada bando adopta una táctica distinta para conseguirlo. Y ahí es donde el internado Laguna Negra consigue destacar por encima de otros productos españoles. Por ejemplo, existe un denominador común en el guión, que consiste en desentrañar los planes de una malvada corporación farmacéutica que se ha abastecido en dicho internado y planea utilizar a sus alumnos como conejillos de indias para experimentar con productos de dudosa reputación. Dicha organización posee una serie de obstáculos que le hacen la vida imposible. En primer lugar, se encuentra el bando de los estudiantes, conformado por algunos alumnos del colegio que, por uno o varios motivos, terminan uniendo fuerzas para combatir a estos antagonistas. En segundo lugar, tenemos al bando de los profesores, que se divide en múltiples subgrupos, cada uno liderado por un personaje, enfocado en desarrollar su propio camino con sus propios objetivos. A lo largo de la serie, estos subgrupos van interactuando entre sí y formando un único equipo, no sin antes responder las preguntas que buscaban en un inicio, girasen en torno a unas adopciones ilegales, a la búsqueda del asesino de un familiar o al remordimiento de conciencia. Lo cual, por su parte, nos lleva al tercer lugar, protagonizado por el bando de los antagonistas. Obviamente, ellos tratan de impedir que el camino de los otros dos grupos avance, y pese a que al principio la representación de dicho equipo cumple un papel unidimensional, tarde o temprano, cada antagonista recibe una dosis de conflicto, tratando de humanizar sus acciones o responder por qué estos asesinos conspiranoicos hacen lo que hacen, ya sea por devoción absoluta a la organización o por paranoia constante a ser borrado del mapa. Todos estos hilos narrativos interconectados siguen su propio camino con tal de explorar las facetas o dinámicas de múltiples personajes, pero tarde o temprano acaban cohesionando entre sí y provocando que el hilo argumental de la serie, enfocado en derribar a esta organización, prosiga su curso. Esta sería la ejemplificación de cómo puede funcionar un buen hilo narrativo interconectado, creo yo, siempre y cuando dicho personaje y sus acciones sirvan un propósito para con la narrativa y puedan, inclusive, complementar las andadas de otro personaje, sea protagónico o antagónico. Pero claro, ¿cómo no caer en lo monótono y presentar variedad en una propuesta de este calibre? Supongo que la respuesta gira en torno al equilibrio tonal entre personajes y cuán variados sean sus papeles en un escenario tan curioso como lo es un internado. Por ejemplo, tenemos un cocinero espía, una profesora policía, un director con doble identidad, una alumna que ve fantasmas, una limpiadora que desea encontrar a su hijo dado en adopción, que resulta ser uno de los miembros de la banda estudiantil, cuyo padrastro resulta ser uno de los pesos pesados de la organización farmacéutica, formada por nazis prófugos de la Segunda Guerra Mundial. En fin, ya os hacéis una idea. Hace un segundo estaba hablando sobre cómo podría funcionar una estrategia tan arriesgada como lo es la elaboración de múltiples hilos argumentales interconectados. También me cuestionaba sobre cómo no caer en lo monótono
e introducir múltiples variables constantes para mantener la atención del espectador. Llegué a la conclusión de que, a mi parecer, esto último depende de dos variables: el equilibrio tonal entre personajes y la variedad narrativa que pueden obtener en el escenario que les rodea. El internado Laguna Negra es un show que, si bien puede sonar interesante en papel, está a años luz de entregarnos una ejecución brillante, pues una de sus principales carencias era, precisamente, una puesta en escena dramática. Al principio les fue fácil, ya que trataban de jugar con pocos personajes y un misterio en común. Pero luego llegaron los fantasmas, los espías, los nazis, el coronavirus, y bueno, la cosa se salió un poco de madre. Se suponía que el internado Las Cumbres iba a solucionar estos problemas, pues poseía un nuevo comienzo, con un presupuesto a la altura y una fotografía más cinematográfica. Vista la primera temporada, puedo confirmar que, comparado al primer producto, este reinicio logra entregarnos una puesta en escena dramática a la altura de sus malabares narrativos, que, irónicamente, suponen un enorme paso atrás a comparación de La Laguna Negra. Si el primer show destacaba por sus hilos narrativos interconectados y su contenido, esta serie fracasa en construir uno en condiciones, pues múltiples factores importantes han desaparecido, especialmente el más importante: el equilibrio tonal entre personajes. Uno puede argumentar y afirmar que Laguna Negra fue escrita bajo los efectos de la cocaína, considerando la enorme cantidad de variables estrafalarias que entraban en juego en un simple internado alejado de la mano de Dios. En esta ocasión, no existe un equilibrio tonal como tal, pues el show apuesta por un enfoque más terrorífico y pesimista, donde el bando de los alumnos está a años luz de alcanzar al bando de los antagonistas, más que nada porque ninguno de los dos es consciente de que están persiguiéndose entre sí. Todo escritor debería ser consciente de que, si empiezas un hilo narrativo interconectado un día lunes y el día viernes sigue sin existir avance de ningún tipo, es que algo no ha salido bien. Las Cumbres trata de tragar más de lo que puede masticar, e irónicamente hablamos de un concepto que lidia con sus propuestas de manera mucho más ordenada que Laguna Negra. En esta ocasión, un grupo de alumnos investiga la desaparición de un compañero a manos de un hombre cuervo, que parece estar conectado a los exorcismos secretos del monasterio del colegio, donde uno de sus frailes parece saber información adicional y está a punto de llevarla a la policía, a menos que los profesores se lo impidan. Digo profesores porque, en realidad, la mayoría de ellos son de la peor calaña y reciben un trato antagónico unidimensional bastante exagerado, carente de cualquier conflicto que pueda posibilitarles un camino propio y o la promesa de un rol bidimensional. Precisamente, dicho fraile era el único personaje con cierto conflicto psicológico y un camino propio, así como lo fue el cocinero espía en Laguna Negra durante la primera temporada, por ejemplo. Pero esto que digo no aporta absolutamente nada porque, al final, el fraile termina siendo asesinado al final de la primera temporada, lo cual es un craso error narrativo, ya que ahora la serie carece de un bando de profesores más o menos decentes y la cosa se ha quedado entre unos pocos alumnos y sus profesores, que caminan alrededor del monasterio como decenas de gallinas sin cabeza. Un hilo narrativo interconectado es un fracaso cuando, personalmente y a lo largo de una temporada, carece de una conclusión de cualquier tipo para cualquier personaje, más allá del shock value, ocupada más en establecer nuevas preguntas y responder lo menos posible. Aunque, quién sabe, los fantasmas también son el pan de cada día en Las Cumbres, así que quizás el fraile nos sorprenda a futuro y traiga consigo un desarrollo de personaje hasta ahora inédito en este producto.